La ludopatía es uno de los problemas de adicción que más afecta a nuestros jóvenes. Entre el crecimiento de las casas de apuestas, la publicidad agresiva y el marketing online, esto es una movida que te cagas y además que está poniendo cada vez más en riesgo la salud de la olla y del bolsillo de nuestros jóvenes. A pesar de que en los últimos años se ha intentado legislar para prevenir la adicción al juego, de hecho se ha aprobado recientemente una movida, las medidas se han quedado en limitar la publicidad y poco más. ¿En qué momento pasan los niños de jugar a apostar? ¿Quién es el responsable de todo esto que está ocurriendo? ¿Se le puede poner freno? La banca siempre gana. Dentro, Gameplays. Premio. Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes. No, es que hoy traemos una cuestión que nos baladí. Como diría Del Bosque, poca broma. Poca broma, poca broma. Y además poca broma porque, aparte de la intro que te acabo yo de hacer, pues te pongo más en tesitura. Porque nos ha llegado el estudio, que agradecemos mucho, del Consell de Valencia de la Joventut. Lo he dicho genial, porque es que mi catalán cada vez lo estoy improving. Murciano, te diría. Hombre, no, murciano no. No. Predicado tus muertos. A ver, que es que no oigo bien. Es que a ver... El Consell de Valencia de la Joventut nos dice lo siguiente: casi un 98% de los jugadores, ¿vale? Patológicos sabe jugar, sabe que jugar habitualmente tiene riesgos y aún así lo siguen haciendo. Y a ti aparentemente esto te parecerá una perogrullada, pero esto ya es un estudio. O sea, que si a alguien le preguntan y te dicen, oye, jugar está mal, y el tío dice, pues... no pasa nada, pero algo pasa. Indica algo. Darío, ¿tú has estado enganchado a alguna movida de estas? No. Yo siempre soy un chaval muy sano. Bueno, no iba a decir sano, pero es mentira. Pero no, me he alejado de estas cosas. ¿Has coqueteado con el Monopoly? Never. Never ever. Bueno, Never. Hemos traído una mesa especialista al efecto y lo de siempre, nuestro billete así de intro, pues para que pongamos en boca de para todos de qué va la movida. Claro. Vamos allá. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. El 1% de la población de nuestro país juega de manera patológica. ¿Son las casas de apuestas la heroína del siglo XXI? El problema empieza a preocupar cada vez más. Este gesto ha arruinado a miles de familias. Sobre todo en los barrios obreros, ante la avalancha de aperturas de casas de apuestas. Muchas de ellas están colocadas, y no es casualidad, cerca de institutos. Es que están muy cerca de los institutos y que buscan ese público ellos, ¿no? Para incitar a chavales muy jóvenes a jugar y apostar. Voy a encontrar pibes de 15 años. Te venden el diablo como un ramo de flores, publicidad abusiva dedicada a los menores. No puede ser tan malo si lo anuncian jugadores. Su poder es inmenso. Patrocinadores oficiales de equipos de fútbol o personajes de la talla de Rafa Nadal, Carlos Sobera, Cristiano Ronaldo, Piqué o Neymar han sido partícipes de la industria protagonizando anuncios. Estos juegos diseñados para la segregación de dopamina... La gente son como las polillas, ven unas luces y se vuelven locas. Se han glamorizado en el cine. Pero la realidad es otra. Y luego empecé a ganar, Merche, me gustó, pero yo no voy a volver a jugar, te lo juro, Merche. De esta pandemia silenciosa... Quiero que admitas que tienes un problema con el juego. Hablaremos hoy en Gameplays. Tranquilo, hombre, yo estoy por encima de estas cosas. ¡Que no! Aguanta la cereza y baja el velón, que te da un avance. Según la Federación de Jóvenes Rehabilitados, 1 de cada 5 personajes de estas características están en edades comprendidas entre 14 y 21 años. No lo digo yo, lo dicen los datos que han sacado nuestros maravillosos guionistas. Porque no todo viene de aquí, cariño. Yo soy un vector. Estoy lobotomizada. Me está dando un MK Ultra. Hay mucha parte de entre ti. Voy a presentar ya la mesa. Vamos allá. Un hombre feliz... A ver, espera, que lo quiero hacer bien, Darío, un momentito. Es un hombre feliz, sensible y un poco mundano. Él es Arcano. No, es que esto es espectacular. Pero qué buena rima me has hecho ahí. No, yo sé que no se puede rimar, porque tenemos aquí un programa en la casa que es de rimar, que no se puede rimar, cagar, todas estas cosas acabadas en ar. Lo que puntúa más es que te diga mundano y arcano, cariño. Bueno, no te creas, al final yo creo que el contexto es lo que le da riqueza, aunque sea con infinitivos, ¿eh? O sea, yo te animo a hacerlo, de verdad. Yo me animo a seguir haciendo lo que hago, que es el desvaríe, cariño. Bienvenido, no vas a hablar más, luego hablas, ya está, es que soy una chapas, perdonad. Ella es Marina Merino, estudiante de filosofía, la recordaréis por el programa de los estudios. Tiene 19 años y también colabora en protestas y grupos de acción contra las casas de apuestas, ¿correcto? Sí, bueno, tengo 20, pero... Bueno, vale, joder, pues ¿los has cumplido hace poco? No. Chicos, esto era fatal.
Bueno, no pasa nada, alguien lo editará. LOL. Bueno, ludópata rehabilitado. Él es Santiago, tiene 27 años, vive... Bueno, ahora está en un sitio maravilloso que es Fuerteventura, porque por eso le entra salud. Si no, ¿aquí de qué? Bueno, precisamente él promueve en sus redes la posibilidad de la rehabilitación y que, de hecho, cuenta su propia historia, que es que de los 14 hasta los 22 él estuvo como muy pillado con este asunto. Ha tenido alguna recaída y bueno, nos va a hablar un poco de eso también. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Se me ha escapado algo de todo lo que he dicho? No, es real. Aún ahí, lógicamente, pues la recaída hubo ahí. Ahora estoy un poco haciendo activismo en contra de este mundo que está convirtiendo el juego en una lacra. Ángel Codón. Él es diseñador de videojuegos, también guionista y director creativo, y está a los mandos del podcast Tiempo del Culto. ¿Cómo estás, Ángel? De culto, no del culto. Del culto sería como Oye, tío, un poquito... dejadme de corregir, dejadlo estar y ya está. No, es broma, es broma. Si tengo un podcast que se llama Tiempo del Culto, sería un poco venirse muy arriba, creo. Sí, y bueno, por último, Ignacio Blasco es el doctor Blasco, porque es psicólogo y psicoterapeuta. Es cofundador y coordinador también del equipo terapéutico de ALYA, que es la Asociación de Ludopatía y Nuevas Adicciones. ¿Es correcto? Es correctísimo. Bueno, al lomo. Yo quiero saber cómo empieza la gente a jugar. Bueno, tú que estás en la movida. Tiene toda la pinta de que me toque a mí. Pues, ¿cómo empieza la gente a jugar? Pues sin darse muy bien cuenta de lo que está haciendo. Eso es lo primero, sin un grado de conciencia como puede llevar otros consumos. Entonces empieza jugando ahora mismo, pues con una pantallita que aparece y te ofrecen 200 euros por €1, una pizarrita en estas casas de apuestas que tenemos cada 10 metros, con los colegas, como ya no hay lugares de ocio comunes o los jóvenes cada vez tienen menos, pues echan una partidita. Estas son las primeras vías, un coqueteo. Y, por ejemplo, ¿tú qué sentimiento tienes cuando porque están cerca de los institutos, ¿no? Sí. O sea, quiero decirte, están todo dirigido al final a captar esa situación. Sí, sí. ¿Tú has tenido algún caso próximo o alguna cuestión que hayas dicho, hostia, tía? No, sí. Vamos, yo creo que recuerdo, de hecho, hace un año yo iba en el coche con mi familia y me acuerdo ver unos chavales súper chiquititos intentando pasar, ¿no? a una casa de apuestas donde yo vivo. Y sí que es cierto, porque además es que según la legislación, en teoría, tienen que dejar como 100 metros como mínimo entre centro educativo y casa de apuestas, que es una mierda, o sea, que es una manzana, básicamente. Pero esta medida que han puesto, tienen 10 años para cumplirla. Entonces... O sea, que hay una pasividad respecto de cumplir la normativa, por así decir. Totalmente, sí, no suelen pedir... Es normal que no pidan DNI. De hecho, recuerdo que es que ahora el perfil de adicto sigue siendo menor. O sea, que la gente que es adicta todavía es menor. O sea, y llevan siendo adictos desde hace años ya. O sea, que llevan unos años ya jugando. O sea, no únicamente son gente que... O sea, quiero decir que no tienen que dejarlo igualmente, ¿no? Pero que no son gente que está a punto de cumplir los 18 y dicen, bueno, venga, te doy el pase, tal, no sé qué. Pero es que realmente hay niños entrando que les dejan entrar porque no están... Ya, que no hay ningún control, que es lo que venimos a decir. Y, Santiago, desde dentro, ¿cómo se vive eso? Yo siempre digo que se empieza a jugar, pues es juego social. Es como te pueden preguntar, ¿por qué se empieza a fumar? El amigo estaba fumando, pues yo cogí el pitillo, pues eso igual, vienes a jugar al compañero, voy a jugar con él, y con la diferencia de que en la tele no sale Cristiano Ronaldo diciéndote que fumar mola y los pulmones te los deja limpios. Eso es. Ya. Y en este sentido, por ejemplo, ¿qué estímulos cerebrales, por así decir, impacta el empezar a jugar de forma compulsiva y tan prematura? Sin entrar muy técnicamente, esto es el sistema de recompensa del ser humano, y ahí está incluida la dopamina, que es la principal responsable de todas las adicciones, y evidentemente ahí se hace un aprendizaje, que el cerebro aprende muy rápido, y yo lo veo como un músculo que va engordando, eso es la adicción, y que si tomas consumos externos, como alcohol, cocaína, etcétera, pues eso te produce un exceso de ese neurotransmisor. En este caso, tu cuerpo lo produce solo. Por lo tanto, hay una parte que es más positiva porque daña menos, pero hay otra que es mucho más negativa. Tu cuerpo está produciendo constantemente eso y no hay un daño físico. Pero digamos que si lo englobamos, el sistema de recompensa y la cantidad de estímulos que vas asociando. De esto Santiago también nos podrá hablar, pero evidentemente una vez has comenzado a tener una conducta de juego muy compulsiva, todo te recuerda y no puedes salir de ahí, y eso se va comiendo el terreno de la persona.
Y, por ejemplo, tú que estás, o sea, quiero decirte, bueno, tú que estás, no sé si estás familiarizado, ¿no?, con el asunto, y me imaginas que me dices, sí, estoy súper familiarizado. No, digo que en estos espacios tú sabes que se mezclan otro tipo de conceptos, como por ejemplo el consumo de alcohol, que esté todo como, pues eso, hay un entorno que puede ser más favorable para la gente joven, tú que también te diriges a gente joven. ¿Qué opinión te merece toda la movida? O sea, quiero decirte, tendríamos que separarlo, tendríamos que dejar que los juegos efectivamente se regulasen. O sea, ¿qué medidas pondrías tú para intervenir esto? Sobre Yo todo creo que el tendría rollo tendría que estar regulado como lo está el alcohol, como lo está el tabaco, precisamente por ese riesgo de adicción y por ese daño que está haciendo a la sociedad y sobre todo a la gente joven y por cómo está proliferando sobre todo los barrios obreros. Sí. Sí, es así. De hecho, tú cuando tuviste este encuentro en el que tú te pediste disculpas públicas, ¿no piensas que a lo mejor debería gente que tiene impacto sobre masas también hacer lo mismo? Porque tú ahí, por ejemplo, fuiste muy honesto y dijiste, oye, qué cagada. Pues sí, como te puedes equivocar tú, se puede equivocar el de enfrente y tú tiras de freno de mano, pero hay mucha gente que no lo hace y sin embargo sí que lo sigue promoviendo. Claro, yo en mi caso puedo hablar de mí mismo, que para mí fue la mayor cagada que he hecho en toda mi carrera. Y, porque en el momento que lo hice no fui consciente realmente del daño que estaban haciendo las casas de apuestas, de, como te comentaba, cómo estaban proliferando de forma masiva en los barrios obreros y de todo lo que estaban provocando. Yo nunca había tenido nada cercano con el juego, ni era consciente de ello. Y en el momento que fui consciente fue como, hostia, ¿qué puedo hacer? Pues pedir perdón, mostrarme completamente en contra de las casas de apuestas, donar el dinero que gané, en este caso fue la Fundación Aladina contra el cáncer infantil, y utilizar mi imagen y mi proyección mediática pues, para luchar contra ello, y siempre que se me requiere, pues, por ejemplo con Santiago estuve en un programa de radio hablando del tema, cuando me habéis llamado aquí, pues siempre que pueda utilizar mi imagen para ello. Eso está muy guay. Y el resto que no lo haga, que lo empiece a hacer, que son unos jetas, que le gusta más el dinero a la peña, tío, es que es un horror, ¿eh? O que no se lo piensa, tío, porque es que estéticamente al final es un jardín. Yo quiero preguntaros a Marina y a Santi, ¿por qué creéis que estos sitios se construyen? Yo que vivo en Tetuán, de Madrid, aquí, que es un barrio donde hay uno realmente cada esquina, o sea, quiero decirte, no hay ni cada 10 metros. ¿Por qué se construyen en estas áreas? Bueno, Marina y Santi, pero tú primero si quieres, amor. Ah, vale, sí. A ver, realmente todo esto tiene que ver con el hecho de que la clase trabajadora realmente es la que más expuesta está a este tipo de peligros, porque al final el perfil del ludópata que tenemos ahora mismo en España es un hombre joven que tiene una formación y unos recursos muy bajos. Entonces, realmente, como estaba explicando él, lo primero que, no únicamente por la respuesta propia que se da nada más jugar, sino por la socialización y por el ambiente en el que está, tienes una manera súper fácil de ganar pasta, entonces tiras y das para ello. Pero ¿qué pasa? El problema es que no se es consciente en ese ámbito de socialización, no se es consciente de que es un momento o es una situación donde tú estás entrando para endeudarte para siempre, porque si tú estás gastándote ese dinero y ese dinero que ya de por sí las familias no tienen, porque no únicamente es lo que se gana, que también quería hablar sobre el tema del alcohol, porque hay es una cosa muy curiosa de la que se habla, que antes realmente, y también tiene que ver con la retórica feminista, antes el trabajador cuando volvía a casa, el dinero que tiene que dedicar, ¿no?, al dinero de la casa, una parte él se la guardaba para el bar, porque era su espacio de socialización y de consumo. Ahora no únicamente están los bares, sino que las casas de apuestas también es esa parte que le quitamos al dinero de las familias, el dinero de las casas, el dinero de nuestra vida, de los ahorros, que son los hombres, porque recuerdo que solo un 7% son mujeres, dentro de los ludópatas, ¿no? Sí, entonces, es un dinero que ellos están quitando, ¿no?, de esa economía familiar que ya es precaria y que ya está en riesgo, y tenemos a jóvenes, y vamos a tener, porque a partir de esta generación es cuando estamos viendo este efecto, ¿no? Es que es muy fuerte. Tenemos a jóvenes que van a estar endeudados de por vida. Y una cosa súper importante, que esto tiene que ver también con el hecho de que hay una proliferación de empresas que prestan microcréditos en menos de 24 horas ligados con esto. O sea, que no únicamente
se está haciendo negocio con el tema de las casas de apuestas, sino que los propios bancos, las propias empresas que dan dinero se aprovechan de esto. O sea, es muy importante. Lo que se llama la rueda. Hay un conglomerado que se monta, salimos de una crisis o estamos en mitad de una crisis, 2011-2013, apertura legislativa del juego, crisis económica, los chavales cada vez ven menos oportunidades fuera, 1 euro ganas 500 euros, por lo tanto hay dinero no ganado, dinero que no se suda, dinero que es un problema para la persona. Y luego el conglomerado de microcréditos es brutal. Por lo tanto, nadie ha regulado, cuando hemos puesto el grito en el cielo muchas asociaciones, de 2013 a 2020, son 7 años, nadie ha regulado este boom que efectivamente, como bien dice la compañera, en 5 años empezarán a proliferar lo que llevan jugando hace 5. La adicción es muy silenciosa y pegará un petardazo seguramente más. Y, por ejemplo, por lanzarnos un dato, tú no sé si tienes ahora mismo en la asociación datos de, por ejemplo, cuánta gente está en tratamiento actual a nivel en España o del año pasado o algo así. Ni idea, ¿no? Es tan difícil porque como no hay organismos públicos capaces de ya ni siquiera mirarlo ellos, sino conversar con nosotros para identificarlo, y nosotros trabajamos en precario, o sea, dedicamos lo que podemos al tratamiento, que es lo importante. Nos encantaría hacer estudios, tenemos muchas ideas, muchos datos sociodemográficos que recopilar, que argumentar, que estructurar, pero ahora mismo creo que eso hay poco. FEJAR, que es la Federación Española de Juego, sí que puede tener más datos, pero nosotros simplemente os estáis ayudando, estáis echando un cable al que se deje. A mí es lo que me pone o lo que me gusta, estar en contacto con los pacientes, con el grupo y trabajar diariamente. Los datos para otros. Y Darío, ¿tú qué le querías preguntar a Santi, amor? Sí, quería, para ilustrar un poquito esta movida, hay un gráfico que vamos a ver si puede aparecer en pantalla, que es sobre los distritos en Madrid en los que ha aumentado o disminuido el número de casas de apuestas, que casualmente ha proliferado en barrios obreros, barrios más pobres históricamente, y ha disminuido en barrios ricos. Y esta pregunta se la quiero lanzar a Santi. ¿Crees que se puede regular la apertura de casas de apuestas, o que están en su derecho de hacer, deshacer, quitar y poner como si fuese el Monopoly? Lógicamente esto hay que regularlo, pero ya, y tal como están actuando y con la carencia de escrúpulos que están actuando, porque al final lo de los barrios obreros es, por resumirlo de alguna manera, es abuso de la necesidad. Es abusar de la necesidad de la gente, gente obrera que, pues, con pocos recursos, que lo que hablaba antes la compañera, pues el dinero fácil, y lógicamente esto ahora hay que pararlo, ya frenarlo en seco. Ya no, yo creo que hasta ahora llegamos a un punto que regularlo ya no ni casi no servirá, porque ya la gente está enganchada, cada vez más jóvenes, y hay que pararlo pero de una forma más drástica. Pues, prohibida la apertura y ahora mismo de más, y sobre todo cerrar muchísimas, porque la cantidad de casas de apuestas que hay por kilómetro cuadrado en Madrid es casi una falta de respeto a la sociedad. Yo no creo ya que haya que regularlas, simplemente regular para frenar esto, para cerrarlas. Y Ángel, ¿habría que regularlo todo en general? Ya que tú estás en el ámbito del videojuego y demás, y que hay ejemplos también dañinos y nocivos dentro del videojuego, ¿esta regulación tendría que ampliarse a todos los ámbitos que incluyan juego, sea como fuere? A ver, es una pregunta muy amplia y muy complicada, pero yo creo que sí. De hecho, cuando trabajas sobre todo en el ámbito del juego ahora para móviles, para dispositivos móviles, como tablets, juego social, juego casual, hay bastante... Es cierto que no hay una regulación mundial, digamos, pero hay una serie de estándares que hay que seguir, sobre todo para proteger a los menores, que es un poco el objetivo principal, que se siguen bastante, y de hecho te suelen tirar juegos de las App Store, de Android Store, si no se cumplen. O sea, hay una serie de checklist que hay que seguir y que son bastante duros. Eso no quiere decir que no haya patrones oscuros, maneras de saltarse, digamos, esas vías, y yo creo que sí. El problema es lo de siempre, ¿no? Cuando hay que regular cosas en las que distintos intereses entran en conflicto, ¿hasta dónde puedo regular? ¿Hasta qué punto puedo regular el ocio de la gente? Ese tipo de cosas. Yo creo que hay una cosa importante que no se ha comentado todavía, que además creo que potencia mucho el problema sobre todo de las casas de juego, y también de lo que es el juego de azar por dinero, que es no solo el asunto de la necesidad económica, que eso está claro, pero es que esto va unido a una escasez de ocio, a una escasez de oportunidades de hacer otras cosas. Y yo, desde el punto de vista de una persona que se dedica a diseñar juegos y que a veces tenemos que ir
por una frontera en la que tú tienes que tirar también, o sea, el componente del azar en el juego es necesario. O sea, tú recibes de los jugadores, independientemente de que tu juego sea por dinero o no, tú percibes una percepción muy negativa, recibes si no hay un componente de azar en tu juego, en la mayoría de los juegos, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer no es solo una cuestión de necesidad económica, es que lo que tienes que ofrecer son alternativas para que la gente pueda hacer cosas, porque si hay una cosa clara, es que la gente, si tiene opciones de hacer otras cosas, el juego, lo que llamaríamos ludopatía, o sea, caer en una espiral de juego, se reduce mucho. Es que hablando de videojuegos, ahora sí que es verdad que lo estoy notando por gente que también que me pide ayuda por este tema, que hay un sector, una parte de los videojuegos, del sector de los videojuegos, que están literalmente tragaperrizando los videojuegos. Y eso es también muy peligroso para la juventud, sobre todo, que un juego como el FIFA, por ejemplo, que es un juego de fútbol, tengas que pagar para poder estar a nivel de otros oponentes, me parece algo casi surrealista también. Pero bueno, simplemente quería dejar eso sin piso. Que Marina, perdona, sí. corazón, que te he Yo quería interrumpido. comentar una cosa sobre el ocio y sobre la definición propia de los juegos de azar, porque yo creo que deberíamos empezar ya solamente por las palabras que utilizamos y por los términos que utilizamos, porque el lenguaje es muy poderoso y realmente tenemos que empezar por ahí. Primero, que no son juegos de azar, porque ni es un juego, porque no es una cuestión ociosa, no es algo que divierte, no es algo que, y ahora voy a explicarme en esto, ni es de azar porque está calculado, porque, o sea, esto se puede calcular y de hecho precisamente por eso no dejan entrar a ciertas casas de apuestas, a ciertos casinos, a familias, a gente, porque has conseguido descifrar o sacar, ¿no?, las cuentas para poder aprovecharse, ¿no?, de estas casas de apuestas. Pero sobre todo el tema del ocio, y es lo que comentaban ambos realmente, y lo que creo que ya está comentado en la mesa y el que estaba sintiendo, es que no hay una alternativa de ocio. Actualmente no hay un ocio que no sea individualizado y ligado al mercado y al consumo para la clase trabajadora. O sea, actualmente lo único que tenemos es un ocio muy ligado con la rapidez, con la efectividad y con el gasto y con el consumo. El ocio, por definición, es aquella parte, aquello a lo que nosotros, donde el ser humano, el último recóndito que nos queda para sentirnos identificados, para resignificar, para humanizarnos. Y realmente el ocio que tenemos ahora mismo no nos humaniza, nos deshumaniza aún más. Entonces, no es ocio, esto se le tiene que dejar de llamar juego, se le tiene que dejar de llamar ocio, porque el ocio son las artes, es la literatura, es un juego enfocado al conocimiento, es el deporte sano, pero ahora mismo lo único que estamos viendo es una profesionalización y una mercantilización del deporte y una profesionalización también de todo el arte. Pero está claro que detrás está esto, ¿no? Se está perdiendo en la comunidad, el grupo y el trabajo en común por el individuo. Y esto lo voy a decir yo y me tiro piedras contra mi propio tejado. Te vas antes al psicólogo que conversar con tus vecinos, con tus compañeros o con tu familia. Y esto es una esencia de lo que está ocurriendo con el juego y que creo que Ángel ha dado en la clave. Espacios alternativos de ocio. Más si hablamos de clases socioeconómicas bajas. Porque el juego afecta transversalmente a toda la sociedad, a clases altas y bajas, pero la clase baja no tiene aspectos, asociaciones, o sea, espacios alternativos de ocio. Y esto hace que sea mucho más grave. Vamos a ver qué opina de todo esto nuestra Luz Danel. Soy Don Alicio, he venido a servirte un café con extra de tetas. Juegos de azar, apuestas, loterías del Estado. Si sueñas, loterías. Si apuestas, terminas en la bancarrota. Probablemente, no lo digo yo, lo dice la fría estadística. Empecemos considerando el hecho de que vivimos en un sistema capitalista y frívolo en el que el dinero lo compra todo, incluida la felicidad, y en el que tu balance de éxito y felicidad es directamente proporcional a la cantidad de cash money que tengas en el banco. ¿Alguien ha visto la película de Pinocho? A Pinocho, cuando va al colegio, un rufián le dice: ¿para qué vais a ir al colegio? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ahí tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Vente al circo, que lo pasas de puta madre y ganas mazo de pasta, socio. Evidentemente, la moraleja y el objetivo de este pequeño cuento popular es enseñar a los niños que existe un camino fácil, que existe una manera de ganar todo sin perder nada y que todo el mundo que no lo hace es tonta. Bien, casino, capitalismo, hablemos. ¿Tú te crees que una empresa va a funcionar si su jefe no gana dinero? Spoiler. No, si en una ruleta hay 8 personas apostando, por cada una que gane va a haber 7 que pierdan. Es un planteamiento muy sencillo, se lo puede explicar a un niño de 5 años, a un mono que ha sido lo bastante adiestrado, así que tú puedes entender que hagas lo que hagas, ganes lo que ganes, el señor que más dinero gana es el dueño del casino. Y ahora, evidentemente, el siguiente punto es decir: ya, pero yo gano, los demás pierden, pero yo gano, yo
Yo estoy ganando, el pavo de al lado está perdiendo, yo voy a ganar, yo soy diferente, yo no soy como él. Yo he venido aquí a ganar, yo soy el Barbas de Resacón en Las Vegas y puedo contar cartas en el blackjack sin que me pille nadie. ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? Basándome en la fría estadística, he hecho un estudio, he hecho una investigación exhaustiva y he complementado una lista de todas las cualidades que te diferencian a ti del jugador medio del salón de juegos de tu pueblo, de tu barrio, de tu ciudad. Y está aquí. ¿Se entiende? ¿Se capta? ¿Se entiende el recurso memotécnico de la hoja vacía? Se pilla la indirecta, esto es alta comedia. ¿Quieres ser tu propio jefe? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. La premisa del dinero fácil, unido a la diversión, unido al chute de serotonina que te genera ver la bolita en la ruleta o tener la máquina ya calentita para el premio, pensar en todo lo que vas a hacer cuando te toque el premio gordo, en el barco que te vas a comprar, en el escupitajo que le vas a pegar en la cara a tu vecino porque ahora tienes más dinero que él, así que eso te da derecho a ser más poderoso y a portarte mal con todo el mundo, porque eres rico, es lo que los ricos han hecho toda la vida contigo, así que tú también quieres hacerlo. Todos queremos ser nuestro propio jefe. Todos queremos perder 10 kilos en una semana y ser la envidia de todos los dietistas. Todos queremos el camino fácil. Es una cosa hiper seductora, razón por la cual se anuncia en todas partes sin ningún tipo de censura, porque nos encanta. Todo el mundo dice que las apuestas son para mayores de 18, que no se pueden anunciar públicamente. Las apuestas son para mayores de 18 hasta el momento en el que el camarero del bar de la esquina pone una máquina de reta y esta conversación sucede. ¿Tienes 18 años? Ok. Y ya está, y todo el mundo a apostar. Existe un mundo, existe un universo en el que se puede argumentar que las apuestas deportivas son más fundamentadas que los juegos de azar. Ese argumento es el mismo que decir que tú cuentas cartas en el blackjack como el Barbas de Resacón en Las Vegas y que eres el puto amo y que tú solo, tú y tus cojones gordos sois más listos que el pavo que ha formado el casino del pueblo. Puedes seguir participando en el timo de la estampita y creyendo que tú eres la persona a la que le ha tocado el billete dorado de la fábrica de Willy Wonka y que eres el elegido de Dios y que alguien va a hacerte y va a darte dinero sin haberte esforzado tú de nada. El dinero de la universidad de los chavales no es tan importante, vas a ganar el triple. Tíralo para allá, venga, buena suerte, hala. Guau, Tremendo. Siempre este tipo. certero. Siempre certero. Siempre certero, Danel, verdadero. ¿Cómo entra un videito de Danel? Siempre. Para el segundo bloque voy a ilustrar con algo que es de rabiosa actualidad, hasta los cojones de ese binomio de palabras, que es que el gobierno acaba de aprobar el Real Decreto que básicamente regula la publicidad del juego online. Es decir, un 90% de la publicidad actual de las casas de apuestas no se va a poder hacer. Por ejemplo, personajes famosos no van a poder hacer publicidad de esto o no va a haber, no puede haber publicidad de casas de apuestas en las camisetas de equipos de fútbol. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis esto? Yo bien. Sí. Gracias, experta Inés, por tu comentario. Muy bien, a mí me parece muy bien, me parece necesario porque creo que hay que trabajar en distintos ámbitos y este es uno de ellos. Porque al final lo que comunicamos los artistas o las figuras públicas es lo que conforma el imaginario colectivo y si estamos normalizando pues, la presencia de las casas de apuestas y al final se está ahí como si nada, pues es lo que va a hacer que se consuma sin ser conscientes del verdadero riesgo que supone para las vidas de las personas. Ya. A mí me parece bien, pero me parece que no es suficiente. Ya, es que eso es otro. Porque realmente, antes se ha hablado de regulación y bueno, al final esto es una manera de regular y tal, pero mi posición no es regulacionista, mi posición es abolicionista, que no es lo mismo que prohibicionista, es distinto en el sentido de que evidentemente yo prohibiría las casas de apuestas, tanto las físicas como las online. Las físicas tienen competencia las comunidades autónomas y las online tienen competencia el gobierno central, pero la cuestión es que no únicamente sirve con intentar evitar la publicidad, que es importante, o sea, es importantísimo. Evidentemente, si no está Cristiano Ronaldo diciéndote, oye, esto es súper guay, no sé qué, pues va a ser mucho mejor. El problema es que hay una parte no cubierta que es importantísima y es qué pasa con la gente que ya está metida, es qué pasa con la gente que tiene que salir de alguna manera, que está comida de deudas y estas familias que están totalmente arruinadas. Entonces, hay que poner muchísimo, la clave de la abolición es intentar ganar con el discurso distinto, ¿no? Y entonces es poner el peso en dar muchísimas más ayudas y muchísimo más servicio y atención psicológica y de reinserción social a todas las personas que están enganchadas, intentar evitar que esto sea una manera de socializar, que sea un foco de socialización, intentar poner el peso más en un ocio alternativo y que sea una manera, es decir, alejarles y quitarles de ese espacio, porque realmente
sí que sirve, ¿no? Que, como he dicho antes, que un famoso no esté publicitando, pero no es suficiente. No lo es todo. Estamos muy lejos. Santi, ¿tú qué piensas esto de la regulación de la publicidad, cariño? ¿Piensas que esto va a impactar positivamente en el asunto o solamente es una de las hojas de la margarita? A ver, lógicamente todos los cambios que sean para regular y para hacer alguna restricción, pues es positivo, pero lógicamente claro que sabe a poco, porque al fin y al cabo, al final, pues ahora como estoy trabajando no pude ni leer cómo quedó al final, pero había cuando salió el boceto, digamos, el borrador, había una parte que era prohibido emitir publicidad de casas de apuestas durante eventos deportivos, salvo los eventos de máxima audiencia, es decir, un Madrid-Barça podría emitir, ¿sabes? Eso es como prohibido salir a la calle por el confinamiento, pero podéis ir todos al cine, todos juntos, sin mascarilla. Es que no tiene, ¿sabes? No tiene mucha lógica, pero bueno, todo lo que sea regular es positivo, pero lógicamente, como decía antes de cerrar casas de apuestas, yo no hablaba de prohibir, igual se me malinterpretó. Yo hablaba de que hay que cerrar, literalmente. Es decir, si en un barrio hay 4 casas de apuestas, pues salas de loterías, ¿cuántas hay? Una por ayuntamiento, por ejemplo, es en Galicia. Pues lo mismo, una casa de apuestas en 3 ayuntamientos, pues limitarlas, lógicamente. Y si hay 4 abiertas, cerrar esas 3 que sobran. Eso es lo que quería decir. Cerrar literalmente, no prohibirlas. Ignacio, por ejemplo, ¿cómo se puede controlar este problema en los jóvenes si ya pueden acceder desde el móvil? Claro, ahí es verdad movida, que leyendo un poquito en el BOE, porque no ha dado tiempo a leerlo entero, sí que hay un principio de responsabilidad social donde no permiten que la persona que no esté registrada con un formulario completo, que habrá que ver ese formulario aún, no pueda volver. Entonces ahí está el registro de interdicción del juego, que es una anulación de que tú te prohíbes automáticamente entrar a las casas de apuestas o espacios online. El espacio online lo han actualizado hace 2 años. Abriendo espacio online desde hace 10. Es decir, antes tú hacías el registro de interdicción y podías seguir jugando de forma online hasta hace 2 años. O sea, ha llegado muy tarde y mal. Entonces, esto para mí sí es una medida interesante. Y luego han cancelado los bonos. Los bonos es lo más grave. Si ingresas, ¿qué son los bonos? Si ingresas 10 euros, te damos 200. Casos en nuestra asociación de jugar 3.000 euros en un fin de semana y llamarte directamente para tener un palco en el Bernabéu. Esta persona decidió que no quería el palco, pero oye, si le podían dar un dinero en juego y le dieron 1.500 de juego para poder jugar solo en la página, no es un dinero que tú puedas retirar. Entonces, toda esta estrategia publicitaria de bonos y de captación abusiva, agresiva y tremendamente ilegal, esto sí que lo han cortado y a mí me parece una regulación muy, muy positiva. Yo creo que pertenecería fuera al Ministerio de Consumo. Todos estos espacios alternativos de ocio pertenecerían a otro ministerio, más de Asuntos Sociales. Pero efectivamente eso es lo que hace falta, porque nosotros seguimos recibiendo y seguiremos recibiendo. Quizás ahora podemos poner un primer dique, pero todo lo que hay que trabajar y trabajar profundamente. Santi nos podrá decir, Santiago nos podrá decir. No, yo voy a aprovechar precisamente el hilo que estás hablando tecnológico, por así decir, que es el que se hace todas las aceptaciones, por así decir, a Ángel, cómo, o sea, él sí ve factible realmente poder interceptar en el ámbito digital este asunto, porque a mí me parece que se escapa bastante. Pasa algo parecido como con el OnlyFans, etcétera. Pues es muy interesante. Yo creo que la principal arma que hay que utilizar en general, yo creo que contra todas las adicciones y en particular contra la ludopatía y aquellas cosas asociadas a la ludopatía, creo que es más un problema de educación y, por supuesto, de alternativas, como he dicho antes, pero sobre todo de educación. A ver, el juego, en general, en la historia de la humanidad, ha estado siempre y muchas veces, o la mayoría, digamos, del tiempo, ha estado perseguido y se ha seguido jugando. O sea, no es una cuestión de ahora es un problema nuevo, ahora es un problema que tiene cosas añadidas. O sea, ahora es un problema que, digamos, hay una parte de la sociedad que a lo mejor porque siempre llega tarde, porque la tecnología va más rápida que las regulaciones y demás, gente que sabe que podía utilizar eso lo ha utilizado porque podía y ha llegado antes que las leyes, que las normas y demás. Como decía antes, ahora mismo en el mundo del videojuego, sobre todo en móviles, que es donde más dinero se mueve en el sentido del juego compulsivo y quizás tanto de azar como de no azar, pero sobre todo del mecanismo riesgo-recompensa que te obliga a hacer o que te fomenta una acción compulsiva, o sea, estar muy enganchado y hacer interacciones muy rápidas. Digamos que los estudios, dentro de lo que cabe, los grandes estudios que hacen mucho dinero y que tienen cosas problemáticas, digamos, en sus manos, son bastante, voy a decir, podrían ser mucho peores. O sea, podrían ser mucho más malignos y no lo están siendo. Pero podrían, que eso es un problema también. O sea, entonces,
Yo creo que se puede regular, se puede intentar, se pueden y se deben, de hecho, introducir barreras para controlarlo, por lo menos, pero no podemos pensar o ser tan ingenuos que solo con controlar o solo con vigilar e incluso solo con intentar prohibirlo, incluso en un caso, digamos, más radical, de intentar ir a la raíz del problema, creer que eso va a eliminar el juego, porque seguramente no lo haga. Claro, y eso se convierte al final en el problema que es, y yo quería preguntarle, por ejemplo, a Marina, que cómo se puede detectar la ludopatía en sí. Que cómo se, ¿cómo se puede detectar? Cuando ya es demasiado tarde, cuando ya esa idea de la que estamos hablando germina. Exacto. Sí, pero ¿cómo? Los síntomas. ¿De qué manera? Bueno, eso yo creo que lo podría responder el mejor. O sea, quiero decir que sí que todos podemos... Pero tú que estás en las plataformas estas, la peña que llega... Él puede responder mejor, pero a nivel social también. Comenta tú primero, si quieres. O sea, es verdad que a nivel individual o a nivel de persona es verdad que hay ciertos puntos que no es solo la falta de dinero, que evidentemente es lo que primero sale, que empiezan a pedir dinero, empieza a faltar en algunos aspectos, sobre todo en los más jóvenes, las familias pueden identificar esto, sino en la dejación de otras funciones, como a nivel académico, a nivel profesional, y hay un punto bastante importante que es la irritabilidad. Se empieza a notar cierta irritabilidad. Es muy silencioso. Y normalmente un jugador suele tener, aunque no es genérico, un patrón introvertido. Por lo tanto, tarda mucho más en verse. Si tú consumes alcohol todos los días, a la cuarta resaca te han pillado. A la cuarta vez que no vas a clase o que estás hecho polvo o que vomitas, se te ve. El juego es muy silencioso. Y además, como hay tantos microcréditos, tantos microbonos y tantas facilidades para jugar, se alarga mucho más el tiempo en que se detecta. Y muchas veces es el jugador el que a veces, el jugador, la persona que tiene problema con el juego, el que de alguna forma indirectamente consigue como que le pillen, se deja un boleto, etc. Entonces, para mí eso es un poco clave. Y completamente de acuerdo con lo que decía Ángel. Hay que regular desde ese punto, sobre todo porque se empieza jugando por la experiencia, pero enseguida se acaba jugando por evitar el malestar. Ya dejas de disfrutar para evitar el malestar. Para ir cerrando ya este segundo bloque, ¿cómo funciona? Te voy a preguntar a ti, también le voy a preguntar a Santi, que yo creo que sois un poco las dos partes de esto. ¿Cómo funciona la terapia? ¿Cómo funciona la terapia con ludópatas? Bueno, normalmente se trabaja en grupo, por un tema de que es muy importante en las adicciones. Eso, como experiencia personal, lo podrá contar Santiago mejor, pero el reflejo, el ver que hay personas, grupos, digamos, transversales y abiertos. Es decir, personas que llevan un año en terapia, tú entras hecho polvo, destrozado y con tu psique completamente mermada y ves cómo hay posibilidad de que alguien que en tu misma situación puede salir. Y nosotros incluimos a los familiares. Es básico que cuando se ha perdido el control de tu vida, porque se pierde el control de tu vida, el juego, o sea, se puede decir, yo quiero salir solo del juego. Si no tienes un conglomerado alrededor de profesionales o alguien externo, es muy difícil. Sobre todo para ese primer momento de acompañamiento. La adicción podrá siempre cualquier tipo de conciencia. Entonces trabajamos en grupo, sesiones semanales y quincenalmente vienen las familias. Por supuesto hay una evaluación y un trabajo en coterapia, psicólogos y personas rehabilitadas. Y Santiago, ya que tu papel en redes muchas veces es el de ser activista y ser una cara visible, la gente que esté sufriendo esto, ¿dónde puede ir? ¿A quién puede acudir? ¿Cuál es el primer sitio al que puede ir a socorrerse? Yo siempre lo digo, que el primer paso, si se puede, lógicamente, es la familia. Hablar con la familia es para mí el primer paso. De ahí ya, lógicamente, buscar ayuda profesional, que yo siempre recomiendo a FEJAR, que tiene un teléfono gratuito, pues, donde te pueden recomendar pues, la asociación más cercana al lugar donde está la persona con el problema. Pero sobre todo yo siempre digo que además el factor común de la gente que me pide ayuda es: quiero salir de esto sin que se enteren mis padres, quiero salir de esto sin que se entere mi novia, quiero salir de esto sin que se entere mi familia. Y yo creo que ahí es el primer error, porque la familia al final es la que más te va a ayudar, la que más va a sufrir contigo, la que más te va a echar la bronca quizás al principio, que menos lo entienda a priori, pero la que más te va a ayudar y la que te va a ayudar a buscar ayuda profesional y a levantar esto. Y que una adicción implica engañarte constantemente a ti mismo, estar constantemente en un engaño que te hace sentirte muy mal. Si engañas a tu pareja o a tu familia, estás haciendo lo mismo, por lo tanto sigues repitiendo el mismo patrón grave. Y luego hay algo básico, y es que Santiago en este caso, que lleva haciendo un trabajo increíble, con una humildad brutal, que es que se visibilice a ellos.
O sea, a personas como Santiago que puedan desestigmatizar esto. Está muy bien que haya psicólogos, que pensemos todos juntos, que hablemos, pero que haya una persona que hable con esa humildad de he caído, he recaído varias veces, estoy aquí, esto es un tema muy jodido, es clave porque el que esté jugando ahora mismo viendo el programa se identificará con Santiago y pedirá ayuda más por él que por mucho psicólogo o por mucha persona que esté aquí. Y gente que y también caritas bonitas. Eso es. Como la mía, claro. No. Oye, Santiago, Ángel, ha sido un placer haber contado con vuestra presencia, con vuestro testimonio por aquí. Creo que habéis dicho cosas muy interesantes. Y bueno, y es que además se os puede seguir en redes, especialmente Santiago, ludópata rehabilitado. Creo que puede ser de gran ayuda, pues eso, para la peña que lo esté viendo y que haya metido así una primera búsqueda. Y ojalá, Gameplays, os eche un cable en esto. Muchas gracias, Ángel, Santiago. Un placer. Gracias, chao. Gracias a vosotros. Hemos preparado un vídeo un poco hardcore de Grey Trash. Bueno, no lo hemos preparado, lo ha preparado Grey Trash. Ha preparado un vídeo un poquito hardcore. Me registre. Pero, efectivamente, pero yo le voy a dar el ticket del autobús para ponerlo. ¡Hala! Vamos allá. Mira. Piensa. Apuesta. ¿O se atreve a hacer un pronóstico en ese panel del clásico del Madrid? Está aquí seguro. Dios, qué ganas de apostar. Fíjate, la primera vez que aposté fue cuando tuve una cita en Tinder, que nos fuimos a cenar a un Sportium hace años ya, ¿eh? Fíjate, y nada, nos pusimos ahí a cenar una pollita de jamón y queso, unas rufles, una Coca-Cola, no sé qué. Disculpen, ¿nos saca cuchillo y tenedor? Y una cosa lleva a la otra, yo nunca había jugado, estaba rodeado de tragaperras y me puse ahí a jugar. Calla, que estoy jugando. Y bueno, al final la chica se fue, pero obviamente terminé enamorado de lo que viene siendo el juego, el dinero, la caja, la sorpresa, el premio. Lo reconozco, o sea, quiere decir que no tengo ningún problema en admitir que me gusta jugar, y puro, volver a la máquina, otro puro y vuelta a la máquina, al Sportium, cambiando de bares, el ritual. Sábado noche. Los vecinos tampoco estén hablando, que hablan mucho por mucho sapo por el bar. Me mola, es que además tengo la percha de jugador, ¿sabes? Que hay gente que no la tiene, yo la tengo. 1, 2, 3, avance. Ay, Vicente. Es que lo tiene muy fácil para ganarme. Tío, mierda gris. Les han metido, sí, tienen fácil para ganarte, pero le han metido una toba aquí al Madrid entre unas cosas y otras. Ya sé que Vicente del Bosque no es el entrenador del Madrid. ¿No lo fue en algún momento? Por supuesto. En el 1902. Por supuesto, sí, más o menos. Bueno, chicos, es que estoy intentando rebajar tensiones que yo, estas cosas me entristecen mucho, de verdad. No hagáis cosas que estén mal. Hostia, tío. O sea, qué mensaje de mierda es este. Hemos traído a la juventud del Papo One More Time a nuestro programa. Él es Sergio Mateos, 26 años, estudiante de Economía. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Ay, genial. Genial, me encanta ese fondo como de la Grand Place de Bruselas que tienes de cuadro. A ver, en teoría es la Plaza Mayor. Hostia. Claro, sí. Pues de MDMA pintadas, te lo digo, porque Clara Jaray, 21 años, estudiante de Psicología y Logopedia, ¿correcto? Sí, perfecto. Chicos, Clara, Sergio, yo os quiero preguntar que si habéis apostado alguna vez o lo hacéis habitualmente. O sea, aunque sea irme a Torrelodones el día de la graduación, a echarnos ahí 50 euritos a la ruleta, al rojo, al negro. Mira, yo he apostado 2 veces en mi vida. Una vez aposté 20 céntimos, que fue cuando hace unos años se puso muy de moda ir a la ruleta en mi colegio, y eché 20 céntimos porque era lo que llevaba. Y luego otra vez cuando era más pequeña en un bingo de un camping. Pero la verdad es que yo no he apostado nunca mucho más, tampoco porque nunca llevo dinero encima, también te lo digo. Vale, no, pero que había una ruleta en vuestro colegio, o sea, ese era el juego. No, cerca, pero se puso muy de moda, es que literalmente está a menos de 100 metros seguro, segurísimo, y claro, está aquí abajo, o sea, es que... Pero eso no está nada bien. No. Ah, vale. Sergio, ¿tú has jugado, amor? Sí, he jugado, he de reconocerlo. He jugado y sobre todo, pues al final he jugado más por presión, ¿no? O sea, no he sido una persona que haya jugado muchas veces, pero sí que es verdad que al final todo lo que es el ambiente que se mueve en la juventud, todo lo que es este tema, te mueve muchas veces, aunque no seas una persona que juega habitualmente. Yo creo que casi todas las personas que son jóvenes
por lo menos una vez, 2 veces, han apostado. Y siempre, además, creo que se llega de la misma manera. Siempre se llega movido por amigos, movido por gente a lo mejor de tu círculo cercano, y al final es lo que te hace empezar a jugar. O sea, yo creo. O sea, yo no soy una persona que juegue mucho, pero sí he tenido muchos amigos que han estado bastante enganchados. ¿Y creéis entonces que, por esto que estás tú comentando, Sergio, los jóvenes son un blanco fácil para las casas de apuestas? Creo que es obvio. O sea, creo que el negar que los jóvenes son al final el objetivo es algo que no se puede negar, porque al final creo que si esto está saliendo en tema de redes sociales, está saliendo en eventos deportivos, están poniendo al final lo que son los locales de ocio, los están poniendo cerca de los colegios, cerca de los institutos, es porque realmente lo que están buscando son gente como Clara, gente como yo, y gente que, sobre todo, que se pueda enganchar fácilmente. Antes estábamos hablando de los bonos, y creo que hay una cosa que es muy importante. Cuando al final el producto es gratis, cuando te vendían realmente que te regalaban algo, creo que hay algo que es muy importante. Y creo que es el hecho de que cuando el producto es gratis es porque el producto eres tú. Sí, total. O sea, bueno, yo también me he abierto cuentas bancarias y luego después no me dan más que una mochila o una toalla. ¿Qué querías? ¿Una vajilla? Sí, pues que una vajilla, porque yo me independicé con 18 años y lo necesitaba. A ver, esto es muy importante. Clara, ¿tú tienes algún amigo, cariño, o alguien de tu entorno que se haya enganchado a pincho con esto? Sí. ¿Sí o qué? Tengo varios conocidos. O sea, muy cercano a mí solo he tenido una persona que ya pues no juega, pero sí que lo ha pasado bastante mal con esto. Y luego hablando, desde que supe que iba a venir aquí, hablé con mis grupos cercanos de amigos y todo el mundo tiene un conocido que está muy chungo, pero de chungo de vender las cacerolas de su casa y mierdas de estas muy tochas. O sea, es que creo que al final es una cosa que está más cerca de lo que pensamos y que creo que también se parece un poco al tema de las drogas, que la gente cree que pilla muy lejos, en plan, no, si yo las drogas no, y al final es que está a la vuelta de la esquina y que todo el mundo conoce a alguien. O sea, creo que es un buen ejercicio reflexionar realmente, que veas en tu entorno que probablemente conozcas a más personas que han estado metidas en esta mierda de lo que pensamos, la verdad. Y para despedirme muy rápido de vosotros, una medida que se os ocurra para prevenir y acabar o erradicar este problema que estamos comentando, porque es que yo estoy flipando. ¿En serio todos tenéis un amigo ludópata, tíos? Yo estoy flipando, chicos. Ay, Dios mío, el mundo se va a la mierda, Darío. Creo, si me permitís, el hecho de las medidas, más que al final intentar constantemente que se regule, creo que algo muy importante, antes estábamos hablando de crear comunidad, creo que algo muy importante es el hecho de que haya conciencia de esto, y creo que también algo que es muy importante es el hecho de que haya una movilización. Yo vivo en un barrio que es un barrio obrero, en el cual realmente en los últimos 6 meses se han parado 2 aperturas de casas de apuestas. Creo que hay que ser conscientes de que esto se puede paliar. Y además esto se puede paliar desde lo que es la misma gente. O sea, no hay que esperar muchas veces a que se regule, a que intervenga un organismo, sino que mismamente la gente de los barrios salga a la calle y lo intervenga. Y se puede, sí se puede. ¿Clara? Sí, bueno, yo intentando aportar algo que no hayáis dicho, porque la verdad es que se ha tocado el tema desde muchos lados, no se deja también nada, desde la educación a nivel de inteligencia emocional, y como son los jóvenes el objetivo como más vulnerable y demás, yo creo que sí, bueno, que la inteligencia emocional pues abarca muchos campos, pero en todo lo que es el tema del autocontrol, la inhibición, no intentar como concentrar toda nuestra ansiedad y el estrés en juegos de ocio, como bueno, en este tipo de azar, que creo que también ayudaría a paliarlo bastante, porque sí que es verdad que muchos jóvenes para salir de la rutina o lo que sea, pues van ahí de cabeza. Entonces, bueno, por aportar algo que no se haya dicho, creo que todo lo que es el tema de la educación emocional, del autocontrol y demás, creo que también sería un buen punto. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones y gracias por haberos acogido estrictamente a estos minutillos que os concedemos desde aquí, pero de verdad muchas gracias por vuestros testimonios. Y ya para cerrar esta mesa, una reflexión, una inquietud, una reivindicación o lo que bien os salga de la cococha. Pues a mí con todo lo dicho, yo es que ya me llevo muchas, Arcano, hoy. Sí, yo me dirigiría a las personas públicas que están anunciando hoy en día casas de apuestas o cosas similares, y les pediría un gesto de humildad.
un gesto de comprensión que esto de verdad se ha convertido en un problema grave, de verdad se ha convertido en un problema de salud pública y que no pasa nada por dar un paso atrás, no pasa nada por reconocer que esto es una mierda, una auténtica mierda que de verdad está haciendo daño a la sociedad y creo que deberíamos posicionarnos pues, en contra, pidiendo regulaciones, pidiendo incluso la abolición y de verdad ese gesto de conciencia con este problema que está afectando a tanta gente. Bueno, espectacular esta intervención. Marina, tu reivindicación, dilo todo, fechas, horarios, lo que necesites. Vale, lo importante a todo esto, no únicamente para reivindicarnos y para luchar contra realmente quien tiene la culpa aquí, que son las empresas, que son los empresarios y que, o sea, es que solo por dar 2 datos rápidos, Cirsa, que es una filial del fondo buitre Blackstone, tiene la mitad de Sportium y luego el exministro catalá es asesor y mediador de Codere. O sea, que esto, los hilos están totalmente puestos. Ya, tío, es que está realmente. todo, entonces, es todo endémico. que no nos pensemos que esto es una cosa como que de repente tenemos y que no está controlada y nada. Antes he hablado también de los microcréditos y todo. O sea, realmente el sistema nos quiere consumiendo y no nos quiere juntos, nos quiere totalmente alineados. Entonces, lo importante aquí, 2 vías y la resolución es la comunidad, siempre, que es como lo que decía Aspasia. Entonces, por una parte, intentar exigir que haya otros modelos de ocio, que haya otros modelos que realmente nos pongan en el centro de la vida, poner la vida en el centro y un ocio digno, que nos podamos permitir y que no sea un ocio para pasar el rato y ya está, que nos humanice, más arte, más deporte donde nosotros seamos activos, donde nos posicionen en una posición que les activa. pongan redes a las canchas, colega, Claro. que es que al lado de mi casa eso es un guarreo, tío. Es que unos agujeros ahí, no es broma esto. Y lo que estábamos hablando del trabajo con las familias y con el grupo, intentar que la gente se involucre realmente, que todo, o sea, que la persona que esté pasando por este problema se sienta abrazada y no únicamente a nivel de conocidos, sino que realmente la sociedad y que la clase trabajadora sea consciente del problema que ellos tienen, que tomen conciencia de ello. Entonces, la mejor manera de participar en este tipo de cosas son a través de las asambleas vecinales que están haciendo un currazo súper importante para intentar tensionar en su barrio y en su pueblo la situación y, como estaba diciendo antes, de parar, que se abra una casa de apuestas o hacer concentraciones y reivindicaciones contra ellas. Y también en el caso de Madrid, que es lo que más me toca más cercano, pero en el resto de España también hay coordinadoras y plataformas anticasas de apuestas. Y es muy importante, iba a decir, que el 13 de diciembre a las 12 en Metro Carabanchel va a haber una manifestación en contra de casas de apuestas y que el pasado 29 de octubre fue el día contra el juego y ya se hicieron cosas. O sea, que se siga, que las asociaciones vecinales de vuestro barrio, vuestro pueblo, está a tope con esto. Pues muchas gracias, Marina. Muy interesante lo que has dicho, todo, ¿eh? O sea, no te ha faltado ni una coma. Ignacio, te han dejado por el suelo, casi. ¿Ahora qué hago? Nada, seré muy breve. Experiencia personal, llevamos 12 años trabajando con el juego y muy cerquita de él. De 2008 a 2015, dos pacientes menores de 25 años. De 2015 a la actualidad, el 80% de pacientes aparecen de 20 a 25 años, habiendo jugado siendo menores. Esta es la realidad y esto es lo que estamos viendo. Por lo tanto, más dato que este no podemos dar. Frente al sistema abusivo que nos ahoga y que nos hace daño y que todo esto no podemos luchar, y en el otro polo, el jugador que ahora mismo, siendo menor de edad, está jugando y está tirando su vida, está este segmento que tenemos aquí, que es maravilloso. Estudiantes inquietos, artistas que saben dar un paso atrás y reivindicar, y profesionales que vamos haciendo lo que podemos. Más comunidad, más diálogo y más responsabilidad social. Bueno, pues ya está esto para cerrar la empanada, ¿verdad, Darío? Cierro ya la empanada, madre mía. Vale, stop casas de apuestas en barrios obreros. Stop famosos chungos dando mensajes de mierda. Nos vemos en el próximo episodio que hablaremos de acoso escolar y bullying para aquellos que, bueno, pues tenéis ese First Certificate ya aprobado en Cambridge. Muchísimas gracias, ha sido un placer tener a toda esta mesa hoy. Ha sido de excelencia, de escándalo. Y porfa, no puto juegues. Controla esos euros que luego en una huchita para cuando salgamos de la pandemia te vas a Filipinas, por ejemplo. Adiós, Caris, que vaya muy bien. Fuck the system. Make sense?